Bueno, yo soy Ismael Abraham y esta es mi presentación de los conceptos básicos de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Se relacionan con las creaciones de la mente, o sea, la propiedad intelectual es un aspecto del derecho y se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Y esta se divide en dos categorías, que son el derecho de autor y la propiedad intelectual. La diferencia radica principalmente en que el derecho de autor protege los derechos de las obras de una sola persona física, o sea, si alguien hace un libro, alguien hace un videojuego, aplican los derechos de autor para proteger su obra. Y la propiedad intelectual tiene que ver con la propiedad de alguna persona moral, por ejemplo, alguna empresa, alguna firma de abogados, algún grupo musical, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes históricos? ¿Cómo empezó todo esto? Pues en un principio, en la antigua Grecia, en el año 330 a.C., existió una ley ateniense que ordenó que se depositaran en los archivos de la ciudad copias exactas de las obras de los grandes filósofos clásicos, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y etcétera. En ese entonces, los libros eran copiados en forma manuscrita. Por consiguiente, el costo de las copias era muy alto y su número total muy limitado. Además de que las personas que podían leer también era limitado, las copias valían muchísimo porque eran las únicas que existían en su tipo en todo el mundo. Estas copias se fueron resguardando en las bibliotecas del estado. Entonces, mucho tiempo después, se inventó la imprenta a mediados del siglo XV, bueno, a la mitad del medioevo. Y el descubrimiento del grabado produjo muchas transformaciones alrededor de todo el mundo. Con la imprenta aumenta la producción y la reproducción de libros a grandes cantidades y a un bajo costo. Pero esto provocó dos grupos de personas que apoyaran de manera opuesta quién iba a cobrar por el servicio y reproducción de los libros. Privilegios se le decían. Estos privilegios eran monopolios de explotación y el poder se les otorgaba a las imprentas y a los libreros por un tiempo determinado a condición de haber obtenido la aprobación de censura y de registrar la obra publicada. Entonces, cuando un gobierno le daba a una imprenta el permiso de publicar o de censurar una obra, prácticamente podía sacarle todo el dinero que pudiera. Y mucho tiempo después se derogaron estos privilegios cuando nació el derecho de autor, como lo conocemos en la actualidad. Desde finales del siglo XVIII, para el Renacimiento fue tomando fuerza una influencia de pensamiento de John Locke. Este movimiento defendía los derechos a los autores frente a los de los impresores y libreros, que habían obtenido el privilegio de censurar los escritos y de publicarlos a sus anchas. Tiempo después, el Estatuto de la Reina Ana, que acabó con el privilegio que sostenía el monopolio de la publicación de libros en toda Inglaterra, y en 1763 en España, el rey Carlos III dispuso por real ordenanza que el privilegio exclusivo de imprimir una obra solo podía otorgarse a su autor y debía negarse a toda comunidad secular o regular. O sea, nada más solo el autor puede decir quién publica sus libros y quién los imprime, solamente él. Tiempo después, el gobierno de Luis XVI intervino en la cuestión y dictó en 1777 6 decretos en los que reconoció al autor el derecho a editar y vender sus obras. Así se crearon dos categorías diferentes de privilegios, la de los editores y los reservados a los autores. Después de esto, pues hay diferentes tipos de propiedades intelectuales, los cuales son el derecho de autor, que es el que nos protege a nosotros, a la carrera de animación o a los artistas independientes, a los cantantes, escritores, poetas, y protege prácticamente las obras que tengan que ver con música, con películas, con programas de computadora, de videojuegos y de novelas y de muchísimas otras cosas más que puede hacer una sola persona en particular. Después de eso apareció la patente. La patente es una manera de registrar a nombre de una persona tanto moral como física la creación de alguna invención.
Y a lo largo de toda la historia del mundo han habido miles y miles de inventos muy importantes que han beneficiado mucho a todo el mundo. Y sin estas patentes o sin esta clase de protección, los inventos se les podría dar un mal uso a los inventos si no fuese que se patentaran. Y fuera de eso hay 3 grandes inventos hasta la actualidad, que es la invención del internet, la invención de la imprenta y la invención de la rueda. Posteriormente a ese están las marcas, que las marcas es un signo o un símbolo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de las demás. Esto tiene que ver con logos, con nombres e imágenes corporativas. Después están los diseños industriales. Después de registrar una patente, ahora siguen los diseños de las invenciones en sí, que estos son planos que se utilizan a lo largo de todo el mundo o de la industria para reproducir esa invención de manera específica. Los planos son un método o una técnica que les permite a los ingenieros obtener ese producto o esa invención así, tal cual y se concibió en un inicio. Entonces estos planos es muy importante registrarlos. Después continuamos con las ubicaciones geográficas, que estas prácticamente tienen que ver con un signo utilizado para los productos que tienen que ver con el origen geográfico o con las cualidades o la reputación del lugar de origen. Como por ejemplo Lala, que el nombre prácticamente es un acrónimo de la laguna que es originaria de aquí. O incluso más específico con algunos equipos de deporte como los Chicago Bulls, por así decirlo. Después aparecen los secretos comerciales, que estos secretos son derechos de propiedad intelectual y hablan sobre información confidencial que pueden ser vendidas o concedidas en licencia. Por ejemplo, la receta secreta del pollo Kentucky. O incluso la receta de la Coca-Cola en sí. Son secretos comerciales. Después aparecen las categorías del derecho de autor, que es lo que nos compete aquí. Y estos se dividen en 2, en derechos patrimoniales y derechos morales. Primero, los derechos patrimoniales se constituyen en 3 derechos importantes, que son el derecho de reproducción, el de interpretación o ejecución pública y el derecho de traducción y adaptación. El primero consiste prácticamente en impedir que otra persona pueda efectuar copias de las obras en sí. La segunda habla sobre interpretar o ejecutar una obra donde el público esté presente, como una exhibición, algún baile, alguna coreografía, algún concierto incluso. Después vienen la tercera habla sobre el derecho que tiene el titular para autorizar que se traduzca su obra o se adapte, como por ejemplo hacer una traducción de una novela o hacer que una novela se convierta en un libro incluso. Y los derechos patrimoniales tienen que ver con la obra en sí, protegen en sí la integridad de la obra. Y los derechos morales tienen que ver con la integridad de la autoría. La autoría es la relación entre la obra y el productor o el que realizó la obra. Entonces, los derechos morales se dividen en 2: derechos de paternidad y derechos de respeto. El primero tiene que ver con el derecho a que se mencione el nombre del autor. El segundo tiene que ver con el derecho a oponerse a que se deforme la obra y que se atente contra el honor del autor, que se deforme el mensaje o la expresión que el autor plasmó en la obra. Estos derechos y en todos los anteriores hay ciertas simbologías que nos permiten reconocer por qué clase de derechos está protegida la obra en sí. Estos son los siguientes. Son los símbolos que vemos al final de un libro a reconocer el año en el que fueron publicados o que fueron registrados. El primer símbolo es el de copyright, que es el que vemos aquí, el de la C encerrada en un circulito. Por lo general, este comprende la parte patrimonial de los derechos de autor y el derecho exclusivo de explotación sobre la obra en sí. El siguiente es el copyleft, el que es una C invertida dentro de un círculo, y este habla sobre el tipo de derecho de autor que permite que sus obras sean utilizadas, copiadas, distribuidas o alteradas, pero con la única obligación de reconocer la autoría de las mismas, incluyendo las versiones modificadas.
El siguiente son las obras que son de dominio público, que es una C tachada. Es una situación de estado cuando se termina el periodo de protección que le otorgan los derechos de autor. Entonces todos los derechos de autor tienen cierta vigencia, y cuando estos derechos se agotan, se expiran o vencen, todas las obras quedan a disposición del dominio público. Y al final está las Creative Commons, que su finalidad es que autores y creadores puedan compartir voluntariamente su trabajo con herramientas libres, pero manteniendo ciertos derechos en función de la licencia elegida. El autor tiene el poder de decidir cómo y en qué condiciones se va a reproducir y distribuir su obra, y lo podrá hacer a través de las licencias siguientes. Más que nada son condiciones en las que se basan esta licencia de Creative Commons, que es el reconocimiento, que se tenga reconocimiento, compartir igual, sin obras derivadas y no comercial. Respectivamente significan que en cualquier explotación de la obra utilizada por la licencia hará falta reconocer la autoría. Ahí es cuando se muestra el círculo con el by, 2 puntos. Este símbolo significa esta condición de reconocimiento. Compartir igual significa que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Significa que la explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. Sin obras derivadas, que significa la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Y al final se muestra la condición de no comercial, que significa que la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Esto limita muy bien el uso de una obra o de alguna otra propiedad intelectual Entonces, de esta manera quedan bastante cubiertas de manera muy general los aspectos de la propiedad intelectual, al menos con respecto a los derechos de autor. Y eso fue todo por mi parte. Gracias.